¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas ¿Qué tal, tardes, Alejandro? ¿Cómo están? Rubén, ¿cómo estás? Y Alejandro, Un qué bueno placer. escuchar. Hola, Guille. Hola, Rubén. Encantado de estar aquí charlando con ustedes. Sí. Me Bueno, alegro. vamos, arranquemos con el tema de la ópera independiente. Para mí es todo un tema porque en realidad yo soy un veterano de guerra de la ópera y yo egresé del instituto en el siglo pasado, digamos, para dar una idea de mucho tiempo atrás. Y como egresé apenas terminada perdón, apenas empezada la dictadura, es como que no tuve ningún lugar adentro del Colón, ¿no? Digamos, y mi primera experiencia fue hacer precisamente un espectáculo independientísimo en una sala que se llamaba Espacios, que fue una versión de La Voz Humana con la facilidad que tiene esa ópera de tener una partitura escrita para piano por el propio compositor y le hicimos con Marga Grahel, que había tenido una experiencia que creo que fue una de las primeras experiencias de cierta intento de ópera independiente que habían hecho la Medium de Menotti, dirigida por Jorge Roca, que también había sido un egresado del instituto. En ambos casos las óperas habían sido en castellano, ese era el trick del asunto, ¿no? Yo recuerdo que por aquellas épocas era frecuente ver versiones de La Traviata o de Trovatore con telones y un piano en teatros como el La Salle o algún otro por el estilo, en compañías de estas que se armaban circunstancialmente, ¿no? Con cantantes inclusive importantes, pero fuera del circuito colonero del Argentino de La Plata. Y de alguna manera ese fue el arranque. Los dejo, después hay más cosas, porque está toda la experiencia del Instituto Goethe, que para mí creo que fue también otro mojón importante y que hizo que parte de lo que después va a ser el Centro de Experimentación del Colón surgiera del trabajo que hicimos Gandini y yo en aquellos años 80 en el Goethe, ¿no? Pero bueno, esa es parte de mi experiencia. Ustedes tienen a su vez unas experiencias más cercanas respecto al tema que yo de alguna manera no tengo. Sí, sigo teniendo experiencia en lo independiente, pero ese es otro tema. Yo soy compositor y quizás forzado por la necesidad o por el deseo, más que la necesidad o el cruce de esos dos, del deseo y la necesidad de ver representadas las obras, terminé siendo director, director de las obras y formando una compañía, por decirlo de algún modo, ¿no? Especialmente porque tengo como compañero de creación a Pablo Archetti, que es artista visual, y con él terminamos de cerrar el mundo visual y sonoro y de dirección conmigo. Así que mi pie está casi exclusivamente en el mundo de la ópera contemporánea e independiente, digamos, ¿no? De los espacios independientes. Pero yo antes querría también, como para ponernos en el contexto que es pensar sobre la ópera, particularmente acá en Argentina, en Buenos Aires, pero yo creo que es un fenómeno mundial, entre paréntesis occidental, ¿no? Que es que si pensamos acá en Buenos Aires, la ópera es un fenómeno completamente de conservación de un género que para mí es fácil de pensar comparando o fantaseando la idea de que el teatro Cervantes solo representaba ese repertorio. Mm. Y en algún lugar lejano, si tuviese algún sótano, en algún sótano, dejaría el espacio para los creadores y la creación contemporánea. Pero el Cervantes y el San Martín, por decir así como dos instituciones oficiales importantes, solo representarían repertorio. Bueno, eso es lo que sucede en la ópera. El Teatro Colón y los teatros que hacen ópera, su 90% o más de producción es repertorio, especialmente del siglo XIX para atrás, y el siglo XX está reservado para algunos autores particulares, Puccini por supuesto, que hasta a veces cuesta volver a recordar que es del siglo XX, uno lo liga más al XIX, pero es un Claro. compositor del siglo XX.
bueno, y otros tantos, y también vivos, actuales, pero especialmente la ópera contemporánea o está ligada a los subsuelos o al mundo independiente. Y sobre eso yo también quería que reflexionemos, ¿no? Porque es una característica que por un lado puede ser como un peso, pero también es una libertad que tiene. O por lo menos es el contexto, saber que el contexto, cuando uno piensa en ópera, en oposición o en una situación muy distinta al teatro de prosa, en Buenos Aires, la vida que tiene el teatro independiente es riquísima, que se le compara o supera en cantidad y calidad a la oficial, digamos, o por lo menos tiene una vida, es bien sabido que Buenos Aires tiene una vida de teatro independiente maravillosa. Y también, por ejemplo, y muy importante, estamos acá reunidos y convocados por el Teatro del Extranjero, que es un teatro del ámbito independiente, especialmente creado y diseñado para el teatro de prosa, pero nos está convocando para que reflexionemos sobre la ópera, así que yo creo que es también esta bisagra que está entrando acá, de bueno, cuál es el rol que debería jugar o que está jugando ya, que está teniendo la ópera contemporánea independiente. Bueno, mi experiencia básicamente un poco también empezó como la tuya, Guille, por una especie de necesidad o inquietud. Yo por allí en el año 2003 recién tenía mis primeros pasos como cantante lírico, mi pasado como cantante era más relacionado a la música popular, y entonces cuando empecé a dedicarme a esto, comenzamos con una idea, con grandes artistas, como por ejemplo Guillermo Cacache, Hernán Schwarzman, Natalia Capa y yo, que éramos los cuatro que comenzamos en ese entonces con una compañía que se llamaba Elíseos Ensemble. Y comenzamos con ella haciendo una ópera, y la pensamos precisamente desde el formato más teatral, ¿no? La idea era hacer la diferencia en ese sentido, digamos, hacer que la ópera tenga como resalte en primer lugar lo teatral y en segundo lugar la cuestión más musical. Y por eso también lo encaramos como un proyecto, como una especie de trabajo, un work in progress, en el que estuvimos más de 6 meses ensayando una obra que relativamente corta, que fue La Serva Padrona, y también el formato de funciones fue, en ese entonces, más parecido al formato teatral. Digamos, la ópera en general se programa 4 o 5 funciones, 6, y no perdura mucho en el tiempo. En cambio, esto lo habíamos planteado como una primera instancia en la que planteamos 24 funciones, haciendo 3 viernes, sábados, domingo, durante 2 meses. Era un poco la idea, ¿no? De hecho se hizo, fueron 22 funciones, se suspendieron un par, en el teatro que también creamos en ese entonces, que es el teatro de Guillermo, que es Apacheta. Ese teatro, junto con esta obra, nació en ese entonces. Así que un poco a partir de ahí hicimos un par de producciones más con Elíseos Ensemble. Luego, por cuestiones de la vida, esto se separó y la inquietud continuó, como para seguir haciendo carrera, ¿no? Era como que yo tenía la necesidad de salir a cantar, y dije, bueno, si no me están llamando de acá, no me están llamando de allá, bueno, me genero mis propios proyectos y ahí me van a tener que ver sí o sí. Y ahí nació Lírica Lado B, que por ahí es de lo que más, donde más relación la gente tiene conmigo. Y junto con Camilo Santostéfano, Diego Rodríguez, hicimos en ese entonces una primera producción de Don Quijote de Tellerman, y a partir de ahí varias producciones, culminando nuestra actividad con una linda versión de Carly River en el tiempo. Creo que lo que más me gustaba de hacer ese tipo de producciones, y lo que más me mantuvo, era lo que marcaba la diferencia, era el gran laburo que se hacía desde lo teatral, ¿no? En general, las producciones independientes tienen más tiempo de ensayo, más dedicación, a diferencia de las producciones de los teatros oficiales, en los que en 3, 4 semanas tenemos que armar un così fan tutte con 2 elencos, como hicimos con Rubén en El Argentino,
Y nada, y los tiempos son acotados y los ensayos también, y uno tiene que hacer muchas veces, sobre todo los directores, tienen que hacer magia para que la apuesta llegue en el mejor estado a su realización, ¿no? Sí, bueno, quiere decir que los tres por circunstancias distintas, que yo en realidad creo que en el fondo también está algo que irá surgiendo, que tiene que ver con cuestiones mucho más estéticas y cuestiones ideológicas que carga el arte, pero pareciera como que otros órdenes, como, bueno, lo que Rubén decía de que egresó en el momento oscuro de la historia argentina y nosotros intentando hacer cuando, bueno, no había modo más que haciéndolo nosotros mismos. Pero después como consecuencia es que, bueno, no es que uno hace esto porque no puede hacer lo otro, sino tiene un valor muy particular, muy per se, esto del teatro independiente y por lo tanto la ópera independiente también. Características muy particulares, y cuando Mariano me cuenta que iba a hacer con ustedes la charla, me gustó mucho porque, bueno, primero por lo distintos que somos, los tres estamos cada uno parado, bueno, quizás sobre los tres pilares que tiene la ópera, ¿no? La dirección, el canto, la composición, faltaría la dramaturgia, pero Rubén también lo es, así que estarían todos los, digamos, los pilares que tiene la ópera. Pero también cuando los conozco a los dos, así que también sabía que ustedes están en ambos lados, como que también la reflexión puede ser, bueno, ¿qué sucede cuando, por un lado es cuando uno hace repertorio, como con el Così que hicieron? Después cuando uno hace ópera contemporánea, pero en oficial, como Tres Hermanas. Y después cuando uno hace completamente algo independiente, muy distinto. Por ejemplo, me gustaría que Rubén nos cuente la experiencia con Gandini, eso sería Sí, maravilloso. porque para mí ese fue el momento a ver, en principio lo que quería decir que salvo el Mozart, que eso fue como una especie de regalo de cumpleaños porque yo nací el mismo día que Mozart, entonces Bauer en ese momento que recién tomaba el argentino y sabiendo que yo alguna vez que siempre quise hacer un Mozart por ese motivo, que nada, además de ser uno de mis compositores favoritos, pero en realidad todo el repertorio que yo hice o todas las obras que hice fueron todas del siglo XX, digamos, aún, digamos, aunque la primera que puedo decir, digo, aunque esté Strauss, la Ariadna que hice en la Avenida, o Britten, Henze, bueno, Gandini, ¿cómo se llama? Con Pompeo Camps, ¿no? Hice La oscuridad de la razón, que fue mi debut en el Colón, en el escenario grande. Lambertini, ¿no? Digo, sacando este Mozart, que para mí es un gran autor contemporáneo, el resto siempre fue siglo XX, hasta llegar a Ed Bosch, que escribió la obra prácticamente en el último año del siglo XX, o sea, es casi una obra del siglo XXI. Sí. Y eso a mí creo que me marcó de alguna manera. Yo como que con el repertorio, en general nadie se le ocurre demasiado pensar que yo soy para un repertorio, para hacer un Verdi. No sé por qué, porque me encantaría pensar en hacer un Verdi, pero no lo piensan y tampoco yo me desespero por eso. Pero decía que la experiencia con Gandini fue una bisagra, porque después de aquella experiencia con el Cocteau Poulenc, por algún motivo entré a trabajar yo venía trabajando con el Instituto Goethe, pero entré a trabajar como profesor en el Instituto Superior de Arte, como profesor de práctica escénica, y también entré en la cátedra de Regie en el primer año, supliendo al que había sido mi maestro, a Constantino Yuri, y justo coincidió con la llegada de un regisseur alemán, Peter Musbach, y se armó un seminario, yo estuve muy partícipe de ese seminario, y de alguna manera de allí salió la idea de crear un, un,
un grupo de trabajo sobre la ópera en castellano, inclusive. Entonces, con Susana Mendelievich, una gran pianista, y Pina Benedetto, que después fue la codirectora con Gandini en el CTC, armamos un equipo y ahí, por ese lugar pasó mucha gente, como Víctor Torres, debutó Graciela O'Donnell, y toda la gente que estaba haciendo el instituto en ese momento fueron partícipes de esto, probando una obra de baile. Digamos, la entrada del que dijo sí al repertorio común de los... la metimos nosotros. Yo traje la partitura de Alemania y la puse y hicimos una traducción al castellano, también un Bastián y Bastiana, ¿no? Digo, hicimos un montón de cosas, pero luego, como Gandini, por otro lado, estaba haciendo sus ciclos de música contemporánea, decidimos hacer una cosa en conjunto y armamos una primera obra que se llamó sobre textos de Pizarnik, que fue la muerte y la muchacha. Y esa fue una obra en el 86, creo aproximadamente, 85, 86, que fue un momento también de crear teatro musical inesperadamente dentro de una institución que tampoco se sabía muy bien, estaba muy, muy valorada el Goethe, y finalmente terminamos la experiencia haciendo ahí en el Goethe el estreno de Alicia en el País de las Maravillas de Lambertini, que fue con Rosita Domínguez, que fue una maravilla hacer eso, y que la hicimos arriba de ese escenario con la orquesta era una orquesta verdaderamente reducida, y 5 cantantes, y 5 sillas que habíamos pedido prestadas al Teatro Colón, y un dispositivo que había construido especialmente Fernando Fasolari a pedido de la escenógrafa. Pero en concreto esa fue la clave para la creación del centro de experimentación, digamos, ahí a Renan se le ocurre que había que crear el centro de experimentación, que también creo que fue una pieza importante, porque si algo tuvo el centro de experimentación es no haber tenido plata casi nunca. Entonces, si bien era el sótano, lo que vos muy bien describiste como ese lugar de sótano para hacer las pruebas, hay algo de poder pensar lo musical como la totalidad. Pero creo que en todos los casos, Gandini, Lambertini, Hans von Bosse, etcétera, etcétera, siempre hubo algo que es lo que creo que falta en la ópera independiente, que sos vos, Guillermo. Digamos, quiero decir, faltan compositores, lo que falta, que es la diferencia con el teatro. El teatro hablado tiene mucho autor y mucho autor-director. Hay mucho dramaturgo, digamos, mucho dramaturga también, digamos, pero lo que en general me parece que es que falta como la promoción de aquellos que construyan las obras desde el punto de vista musical, desde el punto de vista del libreto, y de alguna manera yo tuve la fortuna de estar al lado de gente como Gandini, de Marta Lambertini, ¿no? Digamos, después esto terminó en otras cosas que contaré más adelante, pero digo, puede haber podido estrenar el Liederkreis con libreto de Tantagnan en el Colón en el 2000, que eso fue extraordinario, digamos, poder estrenar una ópera contemporánea en ese momento. Entonces, a mí me da la impresión que hay algo de la presencia del compositor de ópera, que es lo que falta y que sería fantástico que hubiera muchos más para que el género pudiera desplegarse de manera más extensa, ¿no? más desarrollada. Porque ahí hay una pata, si no hay que andar inventando obras, o tratando de reformar óperas del repertorio, o haciendo algunos destrozos varios, ¿no? Pero bueno, son posibles los destrozos y están bienvenidos sean, pero me parece que esa es la figura que falta. Sí, vos sabés que yo lo pienso igual, ¿no? Y por eso siempre como política pienso que la ópera contemporánea tiene que tener las vistas hacia el teatro independiente, por esto que decís, por todos los faros que tiene de creadores, pero también sucede en la danza contemporánea. El desarrollo que tiene la danza contemporánea también tiene muchos pasos avanzados y la ópera contemporánea también tiene que aprender de la danza contemporánea, cómo supo desenvolverse en este otro, primero estéticamente, cómo generó su estilo, su estética, y después
su producción, sus medios de producción. Hay teatros completamente nacidos para la ópera, digo, la danza contemporánea. Yo creo que tiene que ver también con que el género musical, la ópera siempre va un paso atrás, me parece a mí, a los movimientos históricos. Y es interesante, sucede así, porque la música, el lenguaje musical ya es un lenguaje abstracto, y que se le suma al lenguaje verbal, bueno, entonces eso produce que, el otro día lo charlaba con un amigo que dice esto, por ejemplo, que bueno, durante el barroco musical sucede posterior al barroco arquitectónico, y el clasicismo musical también sucede posterior. O por ejemplo, lo pienso en la danza, y bueno, ahora que está muy fresco porque acabamos de publicar unos videitos que hicimos, variaciones sobre Pina Bausch. El faro de Pina Bausch en la danza contemporánea, yo creo que en la ópera contemporánea, si sucedió a alguien así, sucedió bastante después que ella. A veces pienso, es muy personal lo que voy a decir, pero Christoph Marthaler me parece a veces que cumple un poco el rol que cumplió Pina Bausch, en esta cosa de esa mente, de ser, bueno, director, bueno, en el caso de Bausch, coreógrafo, pero en el caso de Marthaler, compositor, director, tener una compañía, ¿no? La idea también de trabajar con un grupo que se meta en la locura y el tiempo, que hablabas también vos, Ale, de que son otros tiempos. Me pasó también con una obra también que hice con el contexto de Pizarnik. Tomé el último libro, El infierno musical, e hice una ópera. Y cuando decidí montarla, hacerla, para 3 intérpretes, tres mujeres, fue plantearles: chicas, tenemos que trabajar un año, como real, así como vamos a juntarnos todos los viernes durante un año para trabajar el infierno. Y bueno, por suerte lo conseguimos, porque logré esto, pero bueno, es esto también, ¿no? Que decíamos, la diferencia y esto que tiene la ópera, que la ópera casi industrial de los grandes teatros, esto de montar monstruos, porque son en realidad estas obras, no tengo nada en contra, todo lo contrario, las amo, me parecen maravillosas todas las obras del repertorio. La ópera contemporánea tiene que tener vistas a otro lado, no tanto a la que le da nombre, porque lleva el nombre de ópera, pero para mí es más su segundo nombre, independiente. Tiene que estar mirando más al teatro independiente, a la danza independiente, por esos modos de pensar la creación. También hay una cuestión, decía, con respecto a lo que decías vos, Rubén, de los compositores. Yo creo que hay muchos compositores también. Lo que no hay son muchas oportunidades también para que sus obras muchas veces se salgan a la luz, o como que tienen todo muy cuesta arriba. Incluso maestros muy importantes, Marta Lambertini, que la nombraste antes, Rubén, yo tuve la suerte de participar en lo que fue Alicia a través del espejo, que es la segunda obra que escribió sobre Alicia, y que la hacíamos con el ensamble, con Nonsense, ensamble vocal de solistas. E incluso para Marta en ese momento fue muy cuesta arriba, digo, siendo ella una compositora de nombre, poder llevarla adelante. Fue muy, o sea, nosotros estábamos muy felices de laburar con ella, y le pusimos todo el pecho para defenderla. Orquestalmente no tenía mucho, era solo flauta y guitarra, pero ese tipo de eventos en general son como muy difíciles, o nanóperas, que da oportunidades, no tiene dinero, pero lo que tiene es la gestión. Entonces dice, convoca, si Nanópera puede hacerlo, Barbados puede hacerlo, generando, por ejemplo, no sé cuántas, 8 obras, no sé cuántas, 5, 6, no sé cuándo fue la última convocatoria, o en total ya debe haber más de 10 óperas que se escribieron, y que, bueno, desde el aparato que ellos generaron, simplemente dándoles eso, pudieron hacer que los compositores se pongan a trabajar como para poder hacerlo. Si desde el Estado, desde donde sea, se les generara un ingreso o un incentivo como para que esas cosas ocurran, yo creo que también habría más de eso. Muchas veces los artistas tienen que trabajar, y bueno, y quizás escribir
cuarteto de cuerdas le termina siendo más factible porque, bueno, después convoca algo y lo puede hacer. Pero si escriben una ópera y después no consiguen la orquesta, no pueden hacerla, no pueden gestionarla, es muy difícil. Lírica Lado B nació antes, yo conocí a Camilo Santostefano en una ópera que él escribió que se llamó El fin de Narciso. Y también fue propia gestión en ese entonces lo que era la manufactura papelera, que era un lugar maravilloso. No sé por qué Me acuerdo de esa producción. Me acuerdo de esa producción, sí. Sí, yo también la vi. Con la pared dorada, ¿te acordás la pared de papeles dorados? ¿Cuánto fue? Hace como 15 años. No sé, eso fue en el 2007. Ah. Y bueno, nada, también fue una producción a puro pulmón. Entonces, como que muchas veces los compositores o las compañías buscan o el estreno de algo conocido, o por eso van a la obra de repertorio, porque saben que el público va a venir, porque encima, si no te conoce nadie, pones una obra que no conoce nadie, de un compositor que no conoce nadie, y bueno, como que vas al quiebre directamente. Un poco lo que decía Rubén, como pienso en los creadores del teatro independiente, los creadores que son estos personajes que abundan tanto en Buenos Aires, que son directores y dramaturgos a la vez, ¿no? Es lógico porque no todo compositor puede tener el interés o la capacidad, ¿no? Porque de ser además director y productor, porque realmente es otra disciplina muy distinta, es algo muy distinto. Entonces, o tiene la fantasía en el sentido de deseo, no que sea irreal, pero el deseo de componer una ópera y que algún teatro lo llame para hacerlo, es algo muy complejo, que sucede en 3 en el planeta, 4 compositores en el planeta, y somos millones los que habemos, o poner los pies en la realidad, y ser uno mismo eso, o generar vínculos y maridajes con esos otros creadores que sí los hay muchísimos, ¿no? Otros dramaturgos contemporáneos, directores contemporáneos. Bueno, fíjate, Rubén mismo lo estaba diciendo, si estaba diciéndolo es porque siendo director y dramaturgo también, deseaba que compositores que se te acercaran, ¿no? Como vos como faro, digo, de ese ámbito, digo. Claro. Sí, a mí me parece que también hay un problema ligado con la cantidad, digamos, digamos, el teatro de prosa o el teatro hablado o las variaciones del teatro no musical, para llamarlo de alguna manera, tiene una cantidad de gente impresionante y en esa cantidad es que aparece un movimiento que luego, bueno, por supuesto que se decanta y hay cosas mejores y cosas que no lo son tanto, ¿no? La danza le pasó algo por el estilo, igual hay una tradición de danza moderna primero, luego contemporánea en la Argentina, maravillosa, ¿no? Creo que a la ópera, el problema es que la ópera independiente tiene que cargar con eso que vos llamás la ópera de repertorio, y es como que no se lo termina de desprender del todo, porque uno dice la palabra ópera y ya rápidamente aparece el telón del Teatro Colón. Digo, es como, si decís ópera contemporánea, lo que aparece es, no voy a entender nada, es un plomazo, está lleno de ruido, digamos. Estoy hablando como de los gestos más prejuiciosos que puede haber sobre el género. Entonces, me parece que en pos de tratar de pensar algo, ¿no? Para esto, digo, nada, se trata de empezar a generar voluntades como yo veo que hay ahora, muchísimas más voluntades que cuando yo hice mis primeras escarceos, digamos, éramos, que era prácticamente Roca y yo, y no sé si había alguien más que estaba interesado en hacer algo por fuera del Colón o por fuera del Argentino de La Plata, que eran los lugares normales y tradicionales para hacer cualquier tipo de cosa, aún para hacer cosas modernas. Me parece que digamos, en todos los 15 años que fui director del Kafka, creo que nunca recibimos una sola propuesta de teatro musical, si bien yo ensayé allí la Ariadna, por ejemplo, pero digo, nadie vino podemos traer acá un piano eléctrico y hacer un espectáculo, y yo nada me hubiera gustado más
que hubiera habido un espectáculo de esas características, ¿no? Lo que creo es que en los últimos años apareció con mayor fuerza una generación decidida a ocupar un espacio, porque es como que ya dijeron, bueno, ni hasta en el CTC nos dan pelota, por lo tanto, ni eso aparece como fantasía ni como expectativa. Entonces está bueno en un punto, y a mí me anoto, digamos, en esa idea, porque creo que además las instituciones no están dando ningún tipo de respuesta a ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, eh, se montaban espectáculos en los ciclos de música contemporánea del San Martín y era para un concierto de un día, entonces no se pensaba en eso tan complejo que tiene cualquier espectáculo teatral. Que vos hablabas respecto de los tiempos. Yo suelo decir que el teatro es una de las artes más lentas en relación a otras artes que yo considero más ágiles, digamos. Si vos tenés que escribir una obra musical, estás solo en tu casa, o vos que sos artista visual, también haces un objeto y lo haces solo. En el teatro tenés que ponerte de acuerdo con un montón de gente, y eso hace que todo sea más lento, digamos, ¿no? Digamos, la velocidad no es una característica de las artes escénicas, y mucho menos lo va a ser en el caso de la ópera, porque encima, además, en el campo de los intérpretes tenés a los que tocan instrumentos, con lo cual todos sabemos que la música es el arte de combinar los horarios, viejo chiste de músicos, y con lo cual más complicado poder hacer cualquier cosa. Sin embargo, y siempre hay un vericueto, siempre hay una posibilidad. Y creo que en general el Estado está mirando siempre para otro lado, para un lado en que no toma en cuenta digo, ni siquiera como para apropiarse de una forma que le sería muy redituable de alguna manera también, por lo barato que suele ser las producciones, pero ni siquiera, porque sobre todo si pensamos en los últimos años en relación al Teatro Colón, lo que va a aparecer es como visiones muy, muy cegadas bueno, como de lo más antiguo del repertorio desde todo punto de vista, ¿no? Digo, desde todo el punto de vista escénico, ¿no? Pero me parece que hay algo de eso, de que hay que la ópera arrastra, es como tener que ir a una fiesta, una rave, pero con la abuela, el abuelo y todos los hermanos de los abuelos, ¿no? Hay que ir con toda esa gente y después tratar de ver Con si las uno puede. tres hermanas. ¿Cómo? Con las tres hermanas. Las tres Vos hermanas. sabés que, vos sabés que viendo a las tres hermanas, y que era una idea que yo, esto que vos decís, estoy completamente convencido, al punto que los compositores de vanguardia, cuando componen para grandes teatros, dan un retroceso en un punto. Me suena que las óperas de los grandes compositores para grandes formaciones, ¿no? Donde saben que tienen que componer para toda la orquesta, se animan a menos, o quizás es la inteligencia de saber, bueno, tengo que entrar en el modo operativo, esto que estamos hablando, los tiempos de ensayo, no lo sé, pero me da la sensación que no solo con Tres Hermanas, con muchas otras obras, se vuelven más tradicionales los compositores cuando componen para lo grande. Y por algo, durante todo el siglo XX, no solo en la ópera, también en la música instrumental, la formación de cámara es la que le ganó a la que en el siglo XIX fue la gran orquesta. La música de cámara fue el espacio de la creación del siglo XX. Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Bueno, los compositores del siglo XX tuvieron que entender que, otra vez, necesidad y estética, que se fueron cruzando, porque por necesidad dio productos estéticos, o al revés, por estética se surgieron. Y, digo, por ejemplo, está claro que hay determinados tipos de formulaciones de puesta en escena muy, por ejemplo, sobre todo en la ópera alemana, en la ópera de Salzburgo, ¿no? Como muy, muy, entre comillas, muy transgresoras, ¿no? Pero muy poco digamos, se va a animar lo que hizo Mark Thaler con la flauta mágica, que es reescribir la obra, ¿no? Y hacer otra cosa diferente con eso, ¿no? Digamos, a la vez es mucho más Mozart que muchos Mozart que andan dando vuelta por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad
están sometidos a esta especie de idea de la pureza musical que tiene que estar de frente a todo. Entonces, cualquier intendante de un teatro alemán sabe que podrá hacer desde el punto de vista de la escena cualquier cosa, podrá salir todos desnudos, podrán estar colgados, etcétera, pero todo tiene que sonar como si fuera para el disco. Entonces, esto a la vez trae como un gran impedimento de que pueda funcionar. Digo, en el caso de la ópera de Edwards, él pone una cosa bastante complicada, que es poner 50 músicos arriba del escenario, y eso es un dolor de huevos para cualquier teatro, y no te puedo contar para lo que es para el Colón, ¿no? Digamos, ¿cómo la orquesta la vas a poner arriba y avanza el foso? ¿Qué es esto? Doble circulación de orquesta. Sin embargo, es un tratamiento que, bueno, podría decir, tampoco es tan raro, ¿no? Y la ópera en el medio. Y para el Colón fue complicado resolver ese problema, fue muy complicado, porque Técnicamente. además había que pensar. No, conceptualmente, yo no creo Dijo, que técnicamente el Colón no tiene problemas. Digo, el Colón, salvo una tecnología un poco arcaica, pero en general no tiene problemas para resolver grandes problemas. Tiene problemas de concepto. Entonces, eso claro, es lo que uno cuando va a dirigir sabe que lo mejor que puede hacer en el tiempo que tiene es tratar de generarse la menor cantidad de problemas y gracias a esa menor cantidad de problemas resolver la mayor cantidad de problemas, claro, ¿no? sí, Entonces, sí. es como un planteo económico, pero a mí, por ejemplo, una de las cosas que me aterra siempre el Teatro Colón, que lo dije casi desde que egresé, es un lugar donde es muy difícil crear porque uno no tiene la posibilidad de equivocarse. Cuando Claro, yo hago teatro, aunque tenga plazos más o menos acotados a unos teatros públicos, sé que en algún lugar me puedo equivocar y decir, no, paren, no, volvamos, repesemos esto, encontrémonos más tarde y reensayemos. En la ópera uno agarra mal el camino y no volvés nunca, o sea, no tenés forma nunca de volver atrás. Por eso es tan importante el desarrollo en formas que no tengan que ver con esa organización. Pero lo patético es que tampoco en un lugar como el CTC de los últimos tiempos, tampoco tenés ese lugar para equivocarte. Equivocarse en el sentido de decir por la prueba, ese lugar de incertidumbre plena que es absolutamente imprescindible. Por eso también creo que es un lugar poco deseado, ¿no? Y que al cual, deseado pero no porque no se quiera llegar ahí, porque creo que los que estamos acá seguimos pensando, estoy totalmente convencido, te escuché el otro día, que la ópera o lo que llamamos el teatro musical es como lo excelso del género dramático, pero como más no se puede, porque está el teatro, está la música, está la poesía, es maravilloso todo, todo. Ahora, es muy trabajoso, entonces, como es tan trabajoso, mejor rajemos para otro lado. Entonces, lo que me parece que hay que tratar de lograr es que la gente diga, vengan acá, que hay que trabajar, vos lo hacés, digamos, y alguna otra gente también lo hace, pero sabiendo que hay que trabajar muchísimo. El triple que si uno hiciera una obrita con un sofá, un poco de letra, una banda sonora que sale por un grabador y ya está. Que eso es como una claro. estructura terriblemente simple. La ópera siempre es complicada porque además, en general, la gente que la hace es técnicamente proba, que ese es el problema con la música. A diferencia con el teatro hablado, digamos. Se puede ser horrible actor y el teatro te acepta. Sos un músico más o menos y la música no te acepta. Si son un Claro. desafinado, si cantás horrible, digamos. Entonces ahí hay una capacidad propia de quienes tienen que hacerlo, que ya coloca la vara en un lugar mucho más alto. Entonces, también eso es un tema, ¿no? Digo, a mí por eso me gusta mucho la ópera, porque es un lugar en el que la gente tiene que saber si no, no es. Bueno, Sí, sí, a mí eso fue precisamente lo que me llevó a la ópera. Me pasó con respecto a la música popular. Digo, muchas veces yo sentía que en la música popular no dependía mucho de mí. Yo escribía mis canciones, era cantautor, pero dependía para poder llegar a algo y no terminar solamente cantando en un bar, pues también eran otras épocas difíciles, con época 2001 y demás, ¿no? Pero
pero la ópera me daba la sensación de que si yo me esforzaba, las puertas se iban a abrir, ¿no? Ese era como un poco lo que me... Y la experiencia me fue demostrando que sí, que si me esforzaba y trabajaba y hacía un buen producto, iba a tener el lugar tarde o temprano como para poderme desarrollar. A mí me pasaba recién escuchando lo que decían, también hay una cuestión en cuanto a la generación de público, ¿no? Que es algo a reflexionar, me parece, ¿no? Porque hay Está muy bien. no, muchas veces, ahora ni siquiera se está dando la posibilidad de casi de los teatros grandes, hoy por hoy, no te dan invitaciones, por ejemplo. A veces los ensayos generales no son abiertos. Y no está esa cosa de poder acercar las obras. Hay obras que no se puede, pero hay otras que sí podés acercarlas a las escuelas, a los niños, hacer ensayos para escuelas, por ejemplo, hacer que eso un poco se ha hecho en la ópera independiente, y no sé qué va a pasar con los años. Yo creo que sí, va a haber siempre gente que se va a interesar, porque hay muchos jóvenes que se siguen interesando en la ópera, pero es un mundo muy chico, ¿no? Y yo creo que culturalmente se debería generar, o sea, presentarles las opciones a las generaciones más pequeñas como para que el día de mañana tengan, por lo menos en su retina, haber visto algo de eso, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo, lo mencionaba, ¿no? Buenos Aires, a pesar de la vida teatral que tiene, es paradójico, porque a pesar de la vida teatral que tiene, tan importante, y a pesar de tener al Colón, tan importante también, la confluencia de ambas, que es la ópera contemporánea, tiene un desarrollo, es verdad, comparado con otras capitales latinoamericanas, por ejemplo, es mucho también lo que hace, pero mucho también el camino que le falta, sí, seguramente. Por ejemplo, una estrategia que tenemos nosotros es engañar. No poner la palabra ópera cuando hacemos. Sabemos que hacemos una ópera contemporánea, pero la llamamos tragedia sonora en un acto. Claro. O no sé, mil juegos que aparte, no solo por engaño, sino porque nos gusta trabajar, el género de la obra dice mucho de lo que la obra es. Entonces inventamos ahí qué es. Pero bueno, también, no es ingenuo no poner la palabra ópera, porque sabemos esto que decías vos, Rubén, la palabra ópera asusta más a más cantidad de gente de la que entusiasma. Porque a la vez a los que les entusiasma la palabra ópera no les entusiasma que esté en el extranjero, les entusiasma que esté en el Colón. Claro, Por eso lo que vos claro. decías, Ale, el Colón no va a tener problemas, va a seguir generando su público porque el Colón tiene una cosa que va más allá de la música y de lo que se haga, que es lo social Sí. del Colón, como Sí, ese pero ojo, espacio. está planteándose un problema serio que se está muriendo. Y las nuevas generaciones, Sí. los familiares de los abonados, no quieren ir al No, Colón. no renuevan. No, claro, no quieren porque no les interesa más. Sí, Se ponen las sí, sí, sí. viejitas, los viejitos, todo eso, ya sus herederos no están muy interesados en ir a ver una cosa encima. Está bien, ahora se la facilitaron hace tiempo, digamos, con el tema de los carteles, pero eso es nada, no les interesa. Entonces, a mí me parece que es un buen momento también como de crisis, porque también digamos, hasta se cayeron los proyectos, o se vienen cayendo los proyectos que trataron de ocupar el lugar del Colón cuando el Colón cerró. El argentino está cerrado, digamos, en una especie de enorme crisis que estaría interesada, yo sé, a mí en lo personal lo estoy pensando, digo, ¿dónde los que, está bien, los que nos gusta hacer ópera, ¿dónde nos metemos en este momento? Pero me parece muy importante, por ejemplo, poner a pensar a la gente que trabaja en formación de públicos, como Ana Durán y Sonia Jaroslavsky, que ellos trabajan en el Cervantes, a pensar este tema, digamos, cómo sería trabajar el problema de nuevos públicos en el campo del teatro musical, ópera y sucedáneo, ¿no? Para pensar cómo llenar los congresos, los conciertos para niños del Colón, que solo llenan a pura escuela, porque meten las escuelas, la traen así tipo ganado, los chicos quedan totalmente así como impresionados con el edificio, se callan por un rato y se van. Y no quedó nada de eso, porque el Colón no es eso, digamos. Ahora,
digo, pensar en el espectador me parece que es una tarea absolutamente necesaria y me lo voy a anotar para trabajarlo para pensarlo con Ana Durán, para que nos dé una pista, para hay gente que trabaja con ella, para pensar dónde está ese espectador, dónde está, dónde encontrarlo, que esté interesado, pero que por algún motivo todavía no hizo el link con los creadores, ¿no? Sí, 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 Y sí. y una producción más rica también, ¿no? Porque la producción hoy por hoy, por ahí no estamos entrando mucho en el Colón, pero digo, yo tuve la experiencia grata cuando gané el concurso de Alejandro Cordero de viajar a Nueva York, y estuve una semana ahí en Nueva York, y Alejandro nos invitó a todos los ganadores nos llevó a varios espectáculos en el Metropolitan. En una semana vi 3 óperas en el Metropolitan. Entonces, digo, yo creo que hay que buscar estrategias como acá, hoy por hoy, o sea, es como que se armó una burocracia en la que no te quieren trabajar ni siquiera un doble turno. O cuando van a poner una apuesta no tienen horas para hacer luces. Sí, O pero cosas así, ¿no? en la Argentina se adoptó el sistema italiano y, es decir, eso que está mencionando es la palabra que a Guillermo no le gusta, que es los teatros de repertorio, que es que tienen obras, que las obras pueden durar 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Y están los teatros preparados para poder hacer cambios día a día, digamos, ¿no? Eh, tiene otras desventajas ese sistema, pero lo bueno es que una apuesta dura muchos años. Pero volviendo a los espacios independientes, me parece que es como que es como si hubiera que hacer una especie de campaña para que también los mismos teatros entiendan que, a ver, yo quiero decir una cosa, es muy difícil para los teatros entender los problemas musicales. Digamos, en general, la mayoría de los espacios independientes son muy precarios desde el punto de vista sonoro acústico. Tienen muchos problemas de filtración de sonido. Digamos, hay muy poca, en el teatro independiente argentino, hay muy poca reflexión sobre lo sonoro. En general, imagínate, si ya no hay reflexión sobre lo sonoro, va a haber reflexión sobre lo musical, como problemática más general. Entonces, sea por las amplificaciones, o sea porque gente que canta muy fuerte, generalmente hasta trae problemas con los vecinos, etcétera. Digamos, los espacios son bastante precarios en un sentido. Y a pesar de todo, yo estuve viendo algunos videos de la obra que hiciste en el extranjero, digamos, tenía un grado de complejidad que si no tenés el apoyo por parte de la persona que está en el teatro, es un lío, no lo podés hacer entrar en especie de, de, de cinta de producción que son muchas veces los teatros que empieza un espectáculo a esta hora y después te tiene a las 2 horas tiene que estar el otro y así sucesivamente. Es verdaderamente un problema. Entonces, en general, el teatro musical es de mayor complejidad, tiene mucha más complejidad. Y eso es lo que me parece que hay que tratar de ver cómo se puede entender. Quizá este sea un buen momento para que se arriesguen un poco más, ¿no? Y para que haya más riesgo. Digo, no Sí, sí, sé. sí. No, no, totalmente, fue así y bueno, fue un diálogo con Mariano, de hecho, Claro. director y dueño del extranjero, que, bueno, cómo articular, toda obra lo tiene que hacer, ¿no? Cómo articular con la obra que viene, con la que se va, o con la que viene, de la que viene y a la que va. Me enrosqué con eso. Claro. Pero quiero decir, sí, era así, realmente. Teníamos que mover muchísimo, porque aparte nosotros trabajamos con cuadrafonía, es decir, no solo lo típico de 2 parlantes, sino que yo quería también que tuviese parlantes el público atrás, para generar lo que Ed Voss hizo con la orquesta, generar la orquesta ya, espacialidad, lograr espacialidad. Pero teníamos que buscar los parlantes del restaurante de adelante, descolgarlos. Bueno, nada, pero nada imposible, ¿eh? Era armar, Por supuesto. claro, exacto, armamos un equipo maravilloso, intra, ¿no? El equipo de la obra, el equipo técnico de la obra, asistentes que sabían que tenían que estar muy activos antes, muy activos después, para en 20 minutos, aparte también en una escenografía compleja teníamos, así que sí, fue así. Y después, como lo que vos decís también, es verdad, las salas tienen características
a veces ásperas, sonoras o con características, pero también el creador tiene que saber encontrar de eso, nada, gustos que pueda encontrar en eso, ¿no? Que bueno, una sala es muy seca, bueno, tiene sus características como para crear ahí algo. Pero es muy distinto, claro, a que si uno compone en el living de su casa una obra y quiere que suene, no es eso. Por eso digo que es mucho más cercano a cómo crea el creador del teatro independiente, que es crear en el espacio. Pensar los proyectos para los espacios, ¿no? Como lo que decía un poco Guille desde la composición, a nosotros nos pasó con Carly River, armándola entre medio de las máquinas del museo del IMPA, por ejemplo, que vos decías, bueno, ¿qué va a ser de esto? Y dije, bueno, la acústica, y terminó siendo una coincidencia, claro, porque la obra era como que tenía cierta religiosidad, tenía cierto lirismo en ese sentido, que el galpón se lo terminó dando, ¿no? Muchas veces ese tipo de cosas pasan. Por lo menos para mí, para nosotros, un modo de poder realizar las producciones es que encontramos el modo, también a veces bastante apoyándonos en el engaño, con los modos de financiación estatales, INT, Proteatro, que de todos modos en estos últimos años, yo creo que producto del esfuerzo, sí, por un lado de las producciones nuestras, pero también de trabajos más conjuntos, por ejemplo, en unas charlas que se hizo en la Fundación Williams sobre ópera, nueva ópera, lo que nosotros llamamos plataforma nueva ópera, donde un montón de gente vinculada a esto nos reunimos a charlar, y la gente del INT estuvo ahí presente. Pero digo, hasta eso, hasta hace pocos años, la ópera independiente, la ópera de gestión, estaba como fuera de los modos, digamos, estaba como al margen de las formas del Estado, porque por otro lado está el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que también no es para la música popular, es decir, estamos ahí en la bisagra. Pero uno de los condicionantes de estos es que vos estés en un espacio de teatro, de los del teatro del independiente. Me parece muy bien, pero a veces yo, por ejemplo, en título personal, ¿no? Fantasío hacer cosas en espacios completamente no convencionales, pero quedaría excluido de estas formas de financiación. Pero bueno, habría que encontrar el otro nuevo modo, Sí, seguir por ejemplo, reinventándose. claro, estaba pensando una de las cosas que no nombré, que bueno, adquiere unas características muy particulares y que es como en realidad como me vinculé profundamente, a pesar de que lo conocía antes con Gabo Ferro, que fue a partir de la obra que hicimos con Valverde, ahí en la Ex Biblioteca Nacional, ¿no? En México, y que ese era un ciclo muy interesante, digamos, el ciclo de teatro musical contemporáneo, y que, bueno, para mí fue el reenganche con el teatro musical. Yo estoy muy contento de haber podido hacer eso y haberlo podido hacer con Tolosa y con Alberti y sobre todo con Gabo, ¿no? Lo menciono porque también fue, digamos, entre que nos pagaron muy poco, pero además, digamos, tuvimos que resolver con Jorge Ferrari, con Córdoba, todo de una manera absolutamente precaria, digamos, y siempre lamentamos no poder llevar adelante el proyecto con toda, bueno, por el costo que tenía la parte musical, que me parece que siempre, a veces, pero de hecho, bueno, Valverde había escrito una partitura pensando en esa cantidad de músicos porque tenía el presupuesto para esa cantidad. Lo que no pensó fue que después de eso prácticamente nunca más iba a estar ese dinero para hacer esa producción. Pero a mí me parece que ese proyecto, creo que después hubo uno que se hizo, ya empezó a funcionar el CCK, Emilio García Huevi hizo uno, digo, hay una serie de ciclos que me parece que sacados del CTC que se podrían llegar a gestionar o a pedir, no para suplir lo independiente, porque lo independiente para mí es muy confuso de resolver en este momento también, digo, en el sentido de la definición.
casi todo el teatro independiente está subvencionado, a pesar de que ahora el teatro independiente está en vías de extinción producto de la pandemia, pero eso es otro problema, digamos. Retrotraigamos esta conversación al momento previo, a marzo, como si le tuviéramos en marzo, porque lo que viene a partir de ahora va a ser complicado. Yo insisto, Sí. quizás es una oportunidad para tratar de ver si de acá salimos hacia algún lugar interesante. Pero por lo menos hasta marzo, el teatro independiente generalmente también está pendiente del subsidio del INT, del Proteatro, del Fondo Nacional de las Artes. Lo cual no le quita independencia a la decisión artística, pero sí le genera una gran dependencia en términos de que no logra generar un fluido de ciertos dineros específicos para esa actividad, salvo a veces la Fundación Williams, que pone dinero para este tipo de cuestiones, pero creo que es la única institución que le parece que esto es interesante. Otra reflexión, algo que estaba pensando mientras dialogábamos y no quería dejarlo pasar, que creo que es también importante, que tiene que la ópera contemporánea pensar, y casi como un mea culpa, porque las primeras obras que yo escribí fue con textos muy lejanos y clásicos, tiene que ver con eso, con que la ópera contemporánea tiene que también empezar a poner los pies en donde está, en el tiempo que está y en el lugar que está, ¿no? Como que empezar a trabajar con dramaturgos contemporáneos y argentinos especialmente es lo que también la va a hacer mucho más viva y mucho más visible, de que, bueno, empiece a interpelar a la gente. Es muy común que el compositor, quizás por ignorancia, ¿no? Porque no está metido su mundo es el mundo sonoro, el mundo musical y no el literario. Entonces no sabe lo que está realmente pasando en literatura y en dramaturgia contemporánea. Bueno, es momento que deje, digamos, que supere esa falencia y que empiece los compositores empezar a vincularnos bueno, Claro. porque de hecho, aparte, si uno piensa en la historia de la ópera, las grandes óperas que nos quedan son las de los maridajes de dramaturgos y compositores contemporáneos. Mozart, Da Ponte, Strauss, Hofmannsthal, son como especialmente esas dos duplas, ¿no? Como, Sí, o Chiave Verdi, digamos, ¿no? Que son exacto, más sí, fuertes. como son necesarias para que se produzca algo trascendental, es necesario que no solo la música esté, el compositor tiene que también estar mirando hacia otro lado. A trabajar sobre ese campo, decidir, juntemos escritores por acá, compositores por acá, directores de orquesta por acá, regisseurs por acá, armemos unos encuentros y ¡boom! A producir muchachos y muchachas, digamos, ¿no? Porque me parece que eso es algo que sería una tarea. No garantiza la calidad de las obras, pero garantiza la relación. Y eso es lo que es importante, poder establecer más profundamente esa relación.